Pa, ¿qué pasa aquí, hombre? Bertino, fío, te quito hoy a la gueta la yalga, buscando aquí en la basura de Mon, que este y un gastizo, y si lo desen, tira su madre. No te da vergüenza estar ahí mangao, como un pordiosero que va a venir en Mon, ¿Cómo que ¿vale? como un pordiosero, Bertino? ¿Qué quieres decir con eso de un pordiosero? ¿Cómo nótase que tú no viviste la época de la fame? Qué guapo lle vivir en casa de topá, ¿eh? Con la sopa boba puesta allí todos los días, entrando la hora que te Bueno, sale vale, de los... vale, pa, vale. ¿Encontraste algo? Pues sí. Mira, un yaur natural, ¿eh? En sin abrir, prácticamente nuevo. Pa, no ves que te ha caducado en marzo. No seas inocente, hombre, esto de la caducidad son cosas de marketing, hombre, para engañar a los bobos, para vender más nacilles como Ronaldinho. ¿Más? ¿Hay algo más? Me cago en Ros. Desde luego, este monje, pa mesiar y no echar gota. Mira pa' ahí, un frasco entero de varón dandy, en sin abrir, y, bueno, para que lo lleven pa' Villabona. Trae para acá, esto vale de repelente de insectos, para tornillos furruñosos, incluso para hacer un cóctel molotov. Bueno, Toño, acuérdese de la cantidad de ellos que tomábamos con pesicola cuando ya éramos guajes. ¿Sabes de lo que me acuerdo? De que siempre había un submongol que te decía que si bebías esto quedabas ciego. Trae para acá, hombre, un chupitín. Ahora no, ¿eh? Ahora no, que soy un paisano. A lo mejor después de comer... Contra un Oscar. A ver si va a ser el que ganó Garci por aquella película tan guapa de Volver a Empezar. ¿Qué peli es esa? Qué ignorante y es, Bertino. Pues una peli muy guapa y muy asturiana. El protagonista allí era Chanquete, que venía al so pueblo, aquí, para morir, porque tenía cáncer el hombre. Pero eso ya es de ciencia ficción. Porque Chanquete ya era el jugador del Sporting y daban un Nobel. O sea, y como si ahora cogen a Juanele y dan el Nobel. Ah, estos del cine son la de coller. Tienes razón, vaya baballada de película. El caso es que Chanquete va a un partido en el Molinón y allí enamórase de Maceda y al final muere. No va mal. Va a morir Maceda, como que me gusta a mí, metido con la malta. ¡Mira! ¡Qué mergoría! ¡Qué guapo, eh! Y plata de la buena, ¿oíste? Mira, mira qué peso. ¿Sabes a lo que se parece, Toño, eso? ¿Sabes a lo que se parece? A la lámpara maravillosa. Cala boca, Fato. ¿En qué se parece eso a una lámpara? Sí, pa. Y era la lámpara de Aladino. Aquí dentro hay un genio y si lo frotes, concédete 3 deseos. Quiero ser Lion amarillo con spoiler y antes de alineación, radio con CD y ventanuca de botón. Quiero que me toque el euromillón y que haya paz en el mundo. No, espera. El coche, el euromillón y que el Oviedo vuelva a primera. Déjate ya de decir pijaes. ¿Cómo va a volver el Oviedo a primera? ¿Y cómo te va a tocar el euromillón si en Xamás jugaste, eh? Mira, esto sí que lleva una yarga. A ver si furrula. En el aire y por tu receptor. ¿Ves, Toñín? ¿Ves? Aprende del tufío. Hay que tener fe. Una voz de compañía. Acordes musicales que elevan tu espíritu. Terapia de Grupo te regala la camiseta del verano. La auténtica camiseta de la Marquesina. ¿Quieres un poco chorizo? Desde que tengo la camiseta de la Marquesina, me ha cambiado la vida. Es lo mejor que me ha pasado. Fute. Envíanos un email a terapiadeGrupo@rtpa.es o manda un SMS indicando TPA espacio camiseta al 5535. Entre todas las peticiones sortearemos las auténticas camisetas de la Marquesina. Una camiseta con la que triunfarás nes foliches de prau, na playa, na barbacoa, con la to suegra, col to sienru. La camiseta del Bran. ¿Quieres un poco chorizo? Feches, Asturias.